Ahí va. Bueno, entonces, como les decía recién, no es la resolución del ejercicio, porque son un montón de cuentas que además son bastante infames, no son particularmente interesantes. No es un ejercicio particularmente interesante. Pero bueno, es una cosa que nos quedó en el debe de la vez pasada, ¿sí? Que era el ejercicio 1E, era básicamente estudiar los extremos de un cociente de polinomios, bueno, que al tener que llevar derivadas parciales, como todo cociente de polinomios, el grado empieza a crecer abajo, se empieza como a poner cada vez más aparatoso. ¿Sí? La manera en la que estaba escrita originalmente el polinomio está en el práctico y es la siguiente, es un comentario sobre el 1E en realidad. ¿Sí? La función f de xy es x al cuadrado, pues será más o menos, era más y cuadrado, menos 2x más 1, y eso sobre x al cuadrado más y al cuadrado, más 2x menos 2y más 3. Y bueno, y acá hay posibles reescrituras que uno puede hacer para aliviarse un poquito la vida con las cuentas. Al final del día todo lleva los mismos resultados, pero bueno, las cuentas pueden ser un poquito más o menos amigables. Una sugerencia que yo les hacía la vez pasada, era, ¿se acuerdan que era identificar cuadrados de binomios? ¿Sí? Y esa sugerencia yo la mantengo en pie desde el punto de vista de que nos permite encontrar por lo menos un extremo absoluto y en particular relativo a simple vista, que es el 1,0. ¿Sí? Eso lo habíamos comentado la vez pasada, no lo voy a detallar, pero simplemente recordar que esto de acá lo podíamos escribir como x menos 1 al cuadrado, y se van estos sumando, o sea, x menos 1 todo eso al cuadrado. Y acá abajo también era x más 1 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más 1. Con lo cual tenemos la garantía de que no se anula nunca el denominador, por suerte, porque el dominio de la función se supone que es todo R2, y que arriba se anula solamente cuando estamos en el punto 1, 0. ¿Sí? O sea, tenemos una función que va a ser siempre no negativa y que se va a anular en 1, 0. O sea que se va a ser el mínimo absoluto, único mínimo absoluto, y bueno, y relativo no sabemos. ¿Sí? Pero va a ser un punto crítico también. O sea, la derivada, no sabemos cuánto, podemos no saber muchos datos, pero sabemos que en 1, 0 se va a anular. Entonces, tiene un mínimo absoluto y relativo, es 1, 0. Lo dejo como comentario porque era algo pendiente que teníamos de ahí. Pero de todas maneras, nos dejamos de derivar. ¿Sí? Para derivar y que sea un poquito más grato el tema de las derivadas, yo creo que después de buscar algunas reescrituras, la que encontré, que me parece que puede ayudar a aliviar un poco porque baja un poco el grado de arriba, del polinomio de arriba, del numerador, es lo siguiente: observar, esto puede ayudar un poquito, me parece, es observar que uno puede agarrar y decir, bueno, esto de arriba abajo se parecen un poco, donde yo podría agarrar, intentar hacer aparecer a la fuerza del denominador arriba, que me quede un cociente de lo mismo sobre lo mismo para que me dé 1, y bueno, obviamente todo lo que sume lo voy a tener que restar para contrarrestar ese cambio, pero por lo menos se van los términos de segundo grado del numerador. O sea, la observación es que una manera alternativa de escribir esto, va a ser 1 más 2y menos 4x menos 2 sobre el mismo denominador. ¿Sí? Esto después si quieren chequenlo, la cuenta no tiene muchos misterios, como les digo. Simplemente lo que hice fue decir, bueno, a esto de acá, a este numerador, yo puedo, por ejemplo, sumarle 4x para que me quede un más 2x igual que acá. Obviamente, si sumo 4x, para pagar eso tengo que restar 4x. Para que aparezca el más 3, puedo sumarle 2, y entonces tengo que restar 2. Y de todos esos agregados que hice, el cociente de polinomio me da 1. Y esto está bueno porque después cuando vayamos a derivar este 1, no nos importa, lo que nos va a importar es la derivada de esto. Que sigue siendo engorroso, pero por lo menos el numerador ya no es de segundo grado. Es un poquito más amigable de derivar. ¿Sí? De hecho, bueno, el gradiente, ¿sí? El gradiente lo que nos va a quedar va a ser, bueno, ya saben, es la regla de la derivada del cociente, ¿no? O sea, es la derivada de esto
con respecto a x y a y respectivamente, por esto, menos esto por la derivada de esto, que a la hora de anularlo, a la hora de ver cuando el gradiente vale 0, lo que nos va a importar en realidad es cuando se anula el numerador. O sea, el cuadrado de esto que va a quedar en el denominador, a los efectos de estudiar los puntos críticos, a los efectos de estudiar cuáles son los puntos críticos, no nos importa tanto. Igual sí nos importa cuánto vale el gradiente, porque si vamos a hacer la matriz hessiana después, lo vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda el gradiente de f? Y bueno, el gradiente de f nos va a quedar. Lo escribo, para que nos quede como testimonio, ¿sí? Pero nos va a quedar menos 4 por x cuadrado más y cuadrado más 2x menos 2y más 3. Entonces tendría que ser la derivada del numerador por el denominador, y después viene el numerador por la derivada del denominador, 2y menos 4x menos 2 por 2x más 2. Si viene algo mal, me avisan, porque puedo estar dándome la cuenta que hice para hacer el masaje y puede que me cargue con algún signo o algo. Voy a la puerta, Joaquín. Ahí va, todo esto sobre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Que, si me permiten, para hacer un poco escueto esto, es esta chanchadita, ¿tá? Le voy a poner asterisco al denominador, porque va a aparecer tantas veces que... Ahí es asterisco al cuadrado. Esa es la primera coordenada, la derivada parcial con respecto a x. Y la derivada parcial con respecto a y es similar, ¿sí? Me va a quedar 2 por x cuadrado por x cuadrado. Bueno, ya que le pusimos asterisco, voy a usar el asterisco. No vamos a aprovechar la anotación. Esto de acá es el denominador, es lo que llamamos asterisco, así que para que entre, y perdonando la ya le vamos a poner asterisco. 2 por asterisco, menos la derivada del numerador, perdón, no, el numerador por la derivada del denominador, eso quise decir. ¿Sí? O sea, menos 2y menos 4x menos 2 por la derivada del denominador respecto a y, que va a ser 2y menos 2. Y de nuevo todo esto sobre el denominador de cuadrado. Es una cosa re engorrosa, pero insisto, a la hora de anularlo, lo que nos importa es ver que se va a hacer el numerador, los numeradores, ¿sí? Y eso, acá estoy haciendo un poco de fast forward para no hacer un montón de cuentas, porque insisto, no me parecen súper interesantes, y me parece que no deberían preocuparse si dicen, este ejercicio es horrendo, ¿me cuesta? Sí, es horrendo. Entonces, ¿esto se va a anular? Sí, solo sí. ¿Qué pasa? Bueno, se anulan los numeradores, ambos numeradores a la vez, ¿sí? Que eso en realidad, después que desarrollamos, que sacamos el 4, hay un 4, el factor común que lo podemos sacar para que sea todo más ameno, lo que nos queda es un sistema de ecuaciones que es así. X cuadrado menos y cuadrado más x, bueno, sí, más x, más y menos xy menos 2, igual 0. Y el otro, o sea, esto sale de operar con el numerador, el factor común y tal. Y esto otro es x cuadrado menos y cuadrado menos 2x más 2y más 4xy más 1 igual 0. Estas dos cosas no son literalmente los numeradores, son los numeradores divididos en factores constantes. Este creo que es dividido 4, este creo que es dividido 2. Pero el efecto de las raíces es lo mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, para encontrar los puntos críticos, ¿qué podemos hacer para resolver este sistema? Yo lo que opté por hacer, me parece que era lo más fácil, en realidad era restar las ecuaciones para que se me vayan los cuadrados, ¿no? Yo resto, por ejemplo, la ecuación de abajo y la ecuación de arriba, se va el x cuadrado, se va el y cuadrado, me quedan los otros términos. Pero es un poco más fácil despejar una variable en función de la otra. Entonces, de vuelta, o sea, salteo de algunos pasos, pero haciendo eso, o sea, básicamente restando la ecuación de arriba a la de abajo y despejando, a lo que vamos a llegar, esto va a pasar si solo sí, lo que nos queda es que y va a tener que ser igual a 3x menos 3 sobre 5x más 1.
de PGI en función de X. ¿Sí? ¿Con qué intención? Bueno, con la intención de sustituir. Y ahí es donde se ponen engorrosos, un poco, o sea, se ponen engorrosos las cuentas, pero son cuentas que se hacen, digamos. ¿Sí? Pero, y lo que vamos a llegar va a ser un polinomio en X, solamente en X. ¿Qué tiene de malo? Bueno, un cociente de polinomio es una área. Para que sea nuble, tiene que ser el numerador 0. Lo que tiene de malo es que ese polinomio va a tener grado 4. Grado 4 y raíz evidente 1. Porque sabíamos eso. Así que bueno, lo no evidente va a ser un polinomio de grado 3. Porque ahí es donde yo digo, ahí tal, no tenemos herramientas más que pedir ayuda o inspirarnos en saber cuál es el punto crítico. ¿Sí? Y bueno, y ahí de vuelta, voy a hacer un poco de fast forward, pero lo que tendría que hacer es esto de acá, sustituirlo donde tenga i en la ecuación de arriba, ¿sí? Y eso me va a dar, sacando denominador común y haciendo cuentas, me va a dar al final un cociente de polinomios, del cual la condición que saco en limpio es que 25 x a la cuarta más 20x3 menos 21x cuadrado, o sea, el polinomio, menos 10x menos 14, que es igual a 0. Es un polinomio de una sola variable, pero grado 4. Nos complica un poco la cosa. ¿Sí? Tiene raíz evidente 1, por suerte, si no algo estaba mal en las cuentas. ¿Sí? Fíjense que yo sumo todos los coeficientes, me da 0, ¿no? 25 más 20 me da 45, menos 21 menos 14 menos 10 me da menos 45. Bien. ¿Sí? O sea que, Ruffini mediante, yo puedo decir, bueno, este polinomio va a tener las mismas raíces que otro polinomio de grado 3, ¿sí? Y ese otro polinomio de grado 3 es, voy a borrar acá arriba, sí. Ruffini mediante tiene raíces. El polinomio de arriba, ¿no? X igual 1, y las raíces de, que en realidad es una sola, bueno, Ruffini mediante, lo que me va a quedar es 25x al cubo más 45x al cuadrado más 24x más 14. Y o sea, lo que habría que resolver es esta ecuación. Acá donde yo dije, bueno, acá realmente son sabios de quien pueda, porque no hay manera fácil, habría que ver, tener un momento de iluminación, preguntarle a algún software. Lo que voy es, no se sientan culpables por hacer eso. Y de hecho, la raíz que tiene, la otra raíz que tiene, la única raíz que tiene este polinomio, es menos 7 quintos, si mal no recuerdo. Sí, es menos 7 quintos. O sea, esto se anula. Que después, que ustedes tienen el menos 7 quintos, o sea, con el x igual 1, después usan esta ecuación y encuentran el i, que les queda 0, como ya sabíamos, y una vez que tienen este x, bueno, acá con esto encuentran i, que les va a dar 6 quintos. Y o sea que tenemos otro punto crítico, que es menos 7 quintos, 6 quintos. Entonces tenemos menos 7 quintos, 6 quintos, es el otro punto crítico. Cuando digo el otro, estoy diciendo el único otro, ¿sí? Porque si grafican este polinomio, van a ver que tiene una sola raíz. ¿Sí? Hace una vueltita, pero más arriba, tiene una sola raíz, o sea que hay nada más que dos puntos críticos. El 1, 0, que ya sabíamos que era el mínimo, absoluto y relativo, y este otro, que no tenemos ni idea de qué es. Y que aprovecho esto para decir una cosa, es acá realmente no tenemos idea de qué es. Porque en R, ¿qué pasaba? En R hay un ejercicio, creo que es el 11 o 12, no me acuerdo cuál es, les digo cuál es, que habla justamente de eso y es bien interesante. Es un ejercicio, el ejercicio 11, que justamente nos dice eso, nos dice, bueno, si tenemos, por ejemplo, sí, no dice lo mismo, pero bueno, si tiene máximos locales en dos puntos distintos, tiene que tener un mínimo local. Eso es en R, ¿no? Imagínense una gráfica en R. Yo tengo una función que tiene dos máximos locales, o sea, un máximo relativo y otro máximo relativo por allá, en algún momento
si la función es C1 y derivar y todo eso de esa hipótesis, tiene que tener un mínimo relativo. ¿Sí? Probarlo no es hacer así con la manito, pero creo que entendemos por qué pasa eso, intuitivamente. Bueno, en R2 no. El ejercicio 11 justamente apunta a constatar eso, ¿no? En R2, o Rn en general, sí podríamos tener una función que tenga dos mínimos relativos, o dos máximos relativos, y no tenga de lo otro. O sea, por ejemplo, acá podríamos tener dos mínimos relativos y ningún máximo relativo. ¿Sí? Porque ya hay como más direcciones en las cuales se puede mover la gráfica, entonces no está obligada a tener otro extremo para volver a subir. ¿Sí? De todos modos, no va a pasar eso en este caso. En este caso, este va a ser un máximo relativo. ¿Sí? Y esa cuenta sí se las dejo, porque en realidad estamos ahí entrando en un entorno de cuentas que son aburridas, pero no difíciles, porque lo que habría que hacer para clasificar este punto crítico es hessiana. Ya tienen que tener la hessiana. Estamos en R2, o sea que es solamente mirar traza y determinante. ¿Sí? Es súper tedioso porque lo que tienen que hacer es derivar el gradiente, y acá sí nos zafan de derivar el gradiente. No vale derivar esto, hay que derivar el gradiente mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta el denominador, les va a quedar una cosa de grado 4 en el denominador, va a ser todo como muy gordo. Pero no importa en el sentido de que una vez que lo hayan calculado, el único cuidado que hay que hacer es no equivocarse en las cuentas de derivar polinomios y tal, pero una vez que lo hayan calculado, no tienen que hallar raíces, no tienen que hacer nada de eso. Lo único que tienen que hacer es evaluar la matriz hessiana en este punto. O sea que la matriz que le va a quedar es una matriz con 4 entradas reales, números reales. ¿Sí? Lo que le va a pasar es que les va a dar el determinante positivo y la traza les va a dar negativa. ¿Sí? O sea, la matriz va a ser definida negativa. Y eso, según el criterio que ya tienen, corresponde a un máximo relativo. ¿Sí? Otra cosa que pueden hacer si quieren, no es particularmente interesante la gráfica, pero yo les recomiendo fuertemente para esas cosas en R2, que son difíciles a veces de imaginar o visualizar, usen algún programa. Yo siempre soy muy de GeoGebra, pero bueno, hay otros. GeoGebra me gusta porque es libre y lo usan en el navegador, o lo bajan, lo que sea. Tienen una aplicación que es 3D, para graficar 3D, pueden graficarla y por lo menos ver, les sirve también a ustedes para verificar, o constatar si lo que hicieron está bien, quieren entender cómo hace la función. Si hay parámetros, como en el 1D, por ejemplo, pueden jugar con los parámetros. Eso en el EVA hay una aplicación para eso, justamente. ¿Sí? Pero bueno, un poco ese es el resumen del ejercicio. Mi moraleja de este es: no se asusten, no se agobien si las cuentas son horribles, porque sí, es que son horribles realmente. No es que ustedes tengan ningún problema con ellas. ¿Sí? Lo que me parece como rescatable del ejercicio, bueno, ¿con qué nos tenemos que quedar? Y bueno, por ejemplo, con saber usar bien la teoría que tenemos de extremos. En particular, que, bueno, que como tenemos una función que todo lo antipática que quieras, pero es infinito, o sea, es un cociente de polinomios que están definidos en todo R2, eso es diferenciable infinitas veces, ¿sí? O sea, cualquier extremo que vayan a tener, tiene que ser sí o sí un punto crítico. Y esa es la cosa primera a tener en cuenta. En este ejercicio, en las condiciones particulares de este ejercicio, o sea, dominio abierto, función diferenciable, sin ningún tipo de problema. Entonces, los extremos tienen que ser sí o sí puntos críticos. Entonces, eso está bueno porque nos da un criterio de depuración. Yo digo, bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a estudiar los puntos críticos. ¿Sí? Es cierto que en el camino encontramos una manera alternativa de encontrar un máximo a simple vista, y eso siempre está bueno. ¿Sí? Pero que digamos, después además pudimos chequearlo. O sea, mirá, ese máximo que habíamos encontrado efectivamente era un punto crítico. Y eso nos sirve también como un poco un testigo de que hicimos bien las cuentas. Cuando son cuentas tan engorrosas, ¿no? Yo llego a esa cosa de gradiente, y lo primero que dicen puede decir, me voy a fijar si el 1,0 es raíz. Y me fijé, y no era porque yo me di cuenta. O sea, siempre esas cosas se sirven. Tener un adelanto de cuánto tiene que dar la cuenta es una manera de ver si hicimos bien las cuentas. Entonces, bueno, una vez que encontraron los puntos críticos, encontraron el 1,0, encontraron este otro, es decir, bueno, no va a haber ningún extremo que no sean estos dos. ¿Esos dos son extremos? Todavía no lo sé, pero no hay otro. O sea, si hay, son esos dos. Y bueno, después, matriz hessiana mediante, pueden clasificar. De hecho,
yo digo matriz hessiana mediante, pero en realidad para el único que realmente precisa la hessiana es para este. Porque en el otro ya sabían de antemano que era un mínimo, o sea que no necesitan hacerlo pasar por la hessiana. Voy a pasar por si algo en el chat. A ver si me pone oscura a veces. ¿Sí? Me ahí veo mucho silencio oral y escrito. No sé si eso es bueno o es malo, pero está ahí. Ahí va. Poquito. Bien. Bueno, entonces, para continuar un poco con esto. Mi idea para hoy es, como siempre, si hay una cosa que estén arrancados y quieran ver, bueno, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Y de lo contrario, tenía ganas de hacer del práctico, ¿sí? Del práctico tenía ganas de bichar. O bien, el ejercicio 9, no es una cosa súper. No hay ninguno de los ejercicios que mire que diga, este lo quiero hacer sí o sí. Por eso estoy como dejando un poco abierta las cosas. Me gusta el ejercicio 9, me parece interesante el ejercicio 12 y me parece interesante el ejercicio 10, que lo venía hablando hace varias clases que vengo, bueno, las dos que tuvimos, que vengo haciendo propaganda del ejercicio 10 y nunca lo hacemos. O sea, estoy entre hacer el 9, el 10, el 12. El 13, el 13 se puede hacer, pero me parece que es bastante fácil, que no sé si tiene mucho misterio. Pero bueno, si tiene alguna preferencia dentro de esos u otros. El 10. ¿El 10? Bueno, vamos al 10. Es que ese día me parece interesante porque, ya lo dije, igual lo voy a volver a decir porque son de las cosas que uno nunca dice suficientes veces. Me parece interesante la consecuencia, en que el encabezado, lo que dice el encabezado me parece que es súper interesante, porque es como, bueno, cosas que no podemos extrapolar de una variable a más variables. Por ejemplo, de R a R2. Y una vez esa, no alcanza, si yo tengo un punto crítico que quiero clasificar, no me alcanza con clasificar, con decir, bueno, tomo restricciones a rectas que pasen por ese punto de dominio. Incluso aunque tome todas las rectas posibles, lo cual a priori es muy contraintuitivo, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? Si yo estoy dando, o sea, si yo tomo todas las rectas posibles, estoy dando toda la vuelta, estoy pintando todo el dominio. Si en todas y cada una de esas restricciones tengo un mínimo, por ejemplo, ¿cómo no voy a tener un mínimo global? Bueno, no podemos no tener un mínimo global. Y este es un ejemplo de ello que lo podemos constatar analíticamente y lo podemos ver gráficamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahí dice el 10. Entonces, el ejercicio 10 justamente está guiado a que hagamos eso, a que estudiemos las restricciones por rectas y que observemos después que, a pesar de lo que nos dicen las restricciones por rectas, la función no tiene un mínimo ahí. ¿Sí? Entonces, la función que tenemos es la función f de xy, y aparte de eso, no es un polinomio la función, o sea, ni siquiera es una cosa súper extravagante. Esa es la cuarta. Menos 4x cuadrado por y. Más y. Tengo una duda. Sí. Prácticamente esos ejercicios que lo tira de las funciones te tira proposiciones de la función de R a R y después te encaja otro ejercicio enganchado con dos variables. O sea, es para que apliques alguna restricción de esa que te dice y lo saques por No, ahí o vos decís por ejemplo versión 11 o 12. esas cosas. Claro, que en la parte A te pide como probar una propiedad que vale para funciones en R, y después en la segunda parte, en la parte B, te tira algo parecido pero en R2. En ambos casos es un poco, tiene el mismo espíritu que este ejercicio, o sea, la idea no es que uses esas restricciones, sino todo lo contrario, que constates que en R2 no vale la propiedad. O sea, que si quisieras como decir, bueno, esta propiedad la adapto, la reformulo versión R2, ojo porque no funciona. Está. Eso es lo que te dice el ejercicio. Es una trilogía 10, 11, 12 que justamente apuntan a eso, a propiedades que en R valen, pero en R2, cuidado que no tanto. Sí.
Entonces, bueno, lo primero que nos pide el ejercicio es probar justamente lo que decíamos recién, ¿no? Que la restricción de f a cualquier recta por el origen tiene un mínimo. Si yo agarro el dominio de mi función, no estoy buscando el dominio acá, como que imagínate que si fuera la gráfica la estuviera mirando de arriba. ¿Sí? Entonces, de arriba, pero bueno, voy a poner el eje X acá y el eje Y acá. Por más que si la mirara de arriba, en realidad sería como que acá está el eje, el X, está el Y, pero no importa. La cuestión es que yo digo, bueno, voy a agarrar el origen, ¿sí? El origen, además, es fácil constatar, si quieren, constátenlo, pero es un punto crítico. O sea, ustedes hacen el gradiente de esta función, claramente el gradiente se anula. ¿Sí? O sea, la derivada con respecto a x me va a dar 2x al cubo, la derivada con respecto a 2x al cubo menos 8xy, y la derivada con respecto a y me va a dar menos 4x cuadrado más 2y. O sea, eso en 0, 0 se anula. Capaz que otro lado también, pero no es lo que nos preguntan. Nos preguntan acá qué pasa con el origen. Así que es todo lo que nos interesa saber. Entonces vamos a estudiar en 0, 0. ¿Qué vamos a estudiar en 0, 0? Vamos a estudiar las rectas que pasan por el origen. ¿Cómo hago para expresar eso? O sea, ¿cómo hago para considerar esas rectas? ¿Cómo las escribo? ¿Qué hago? ¿Qué forma tienen las rectas, digamos? Las rectas por el origen igual m por x. Ahí va. Una forma posible de hacerlo es poner y igual m por x. Eso está bien, está 99% bien, está casi bien. Bueno. Le falta, no, o sea, está un poquitín incompleto. O sea, por eso quería ver cómo las parametrizamos. Porque ¿qué pasa? Las rectas de la forma y igual m por x son todas excepto una, que es la recta vertical. La recta vertical, la recta vertical, claro, los puntos de la forma 0y, o sea, la recta x igual 0, esa no corresponde a ningún m. Pero no pasa nada, simplemente hay que acordarnos de estudiarla por separado, nada más. Es verdad. Sí. Entonces vamos a decir, bueno, lo que tengo es una recta de la forma. ¿Cómo son las rectas por el origen? Y bueno, tengo las rectas de la forma y igual m por x, y además la recta x igual 0. ¿Sí? En x igual 0, digo, vamos a por eso porque así ya nos sacamos este caso de encima. X igual 0 quiere decir eso justamente. Bueno, voy a hacer la función f de 0y. O sea, bueno, voy a mirar esta recta. O sea, en la gráfica, es bueno, en GeoGebra, pero la idea de la gráfica, imagínense que cada superficie, que es la gráfica, y lo que estoy haciendo cuando tomo estas rectas es rebanar la función con un plano vertical, que su sección con el piso es justamente la recta corte. ¿Sí? Como yo puse un plano vertical acá, eso, y cortar la gráfica con eso. El corte me va a quedar, ¿qué? Una curva. Bueno, esa curva es la gráfica de la función en R, digamos, que me queda acá. Entonces mi función 0, mi función en 0y me va a quedar simplemente y cuadrado. Pongo 0 se va, me queda y cuadrado. Que creo que está clarísimo que y cuadrado tiene un mínimo en el origen, ¿no? O sea, en y igual 0 en este caso. ¿Tiene alguna función al respecto? Pero creo que esto es muy claro. Que tiene un mínimo en y igual 0. Y además ese mínimo vale 0, pero eso es anecdótico. O sea, eso siempre lo sabemos porque sabemos que f es 0. Y ahora vamos a ver qué pasa con esta familia de rectas. Para cada m tengo una recta, para cada una de esas rectas tengo una función real. ¿Sí? Si quieren podemos pensar que tenemos una familia de funciones reales, h sub m, h sub m de x. Esta función que es la función justamente que yo puedo usar función, le puse un nombre más que nada para que constatemos que es una función de una variable. ¿Sí? Que la construyo a partir de una función de dos variables, sí, pero es una función de una variable. X es la variable. Y eso es hacerle f a los puntos de esta forma. Y eso me da, bueno, donde dice y, pongo m por x. Me va a quedar 3x a la cuarta, menos 4
x cuadrado y es m por x, o sea, vamos a quedar 4x cuadrado por m por x. O, si les gusta más, 4mx cubo. Y más y cuadrado, o sea, más mx todo eso al cuadrado. O lo mismo, m cuadrado, x cuadrado. ¿Sí? Esto va a tener, bueno, una cierta cantidad de raíces. ¿Sí? Lo que tendríamos que hacer es estudiar el crecimiento de este polinomio para ver, o sea, buscar las raíces del crecimiento para ver si efectivamente, ver el polinomio de la derivada, para ver el crecimiento y ver si efectivamente tiene un mínimo en x igual a 0, o sea, en el origen. ¿Sí? Eso obviamente va a depender de m en un principio, pero vamos a ver que a pesar de que depende de m, quiénes son los puntos críticos, en todos los casos vamos a tener un mínimo. ¿Sí? Porque entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar h'. Y por eso quería también escribirlo como h, porque eso me da permiso moral para poner h'. Sin culpa, estoy derivando una función de una variable y me puedo olvidar momentáneamente que es intermediario. Podría también saberle a la cadena y eso, pero es complicarse la vida, porque tengo la forma explícita de la función acá. Entonces puedo decir que h' de x va a ser 12x al cubo menos 12m por x al cuadrado más 2m cuadrado por x. ¿No me acuerdo? Esto claramente tiene una raíz de 0 y puede llegar a tener a lo sumo 2 raíces más. ¿Sí? Esto, si me permite, lo puedo escribir de vuelta. Alternativamente lo puedo escribir como, voy a sacar el factor común, un 2x. ¿Sí? Esto es 2x por 6x cuadrado menos 6mx más m cuadrado. Entonces, yo quiero que esto se anule. Esto se va a anular si y solo si, o esto es 0, o lo que está acá dentro es 0. O sea, que lo que queremos es la raíz de este polinomio de la 2. Báscara. Entonces, se anula la derivada, h' se anula, si opción 1, x es igual a 0, opción 2, esto de acá es igual a 0. Que si me permiten, ya escribo báscara de 1. Es decir, x tiene que ser igual a 6m más menos la raíz cuadrada de 6m cuadrado, o sea, 36m cuadrado, menos 4 por 6 por m cuadrado, o sea, menos 24m cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto sobre 2. ¿Sí? Que si me permiten, le pongo otro igual. 36 menos 24 me queda lapsus 12. O sea, tengo raíz de 12m cuadrado. Recuerden que la raíz de un producto es el producto de las raíces, o sea, puedo tomar raíz de 12 por m, y más, si quieren raíz de 12 le pueden escribir como 2 por raíz de 3, si tienen ganas. No sé si aporta mucho, pero esto me va a quedar entonces. Aporta en el sentido de que puedo dividir entre 2. O sea, me va a quedar el 6m sobre 2, lo puedo escribir simplemente como 3m, más menos, que habíamos dicho que esto quedaba m por raíz de 12 o m por 2 por raíz de 3, lo divido entre 2 y me queda m por raíz de 3. Profe, Sí, abajo no quedaría 12 porque te faltó multiplicar por el coeficiente del tienes x razón. cuadrado. Entonces, sí, es verdad, es 2 por 6, gracias. O sea que esto es 12. O sea, acá en realidad cuando dije 3m sería 3m sobre 6, o lo que es lo mismo, m sobre 3.
Y acá cuando dije m sobre raíz de 3, es m sobre raíz de 3 sobre 6. Que si quieren, acá esto lo puedo pensar como raíz de 3 por raíz de 3 por 2. Pero no sé si vale mucho la pena. Lo importante en cualquier caso, y en ese sentido sí me parece interesante expresar en esos términos, es notar lo siguiente. Permiso, lo voy a hacer. Voy a sacar este, o sea, 6 lo puedo escribir como raíz de 3 por raíz de 3 por 2, así que si saco esta raíz de 3, me va a quedar 2 por raíz de 3. ¿Por qué me gusta verlo así? Porque así creo que queda muy explícito que no importa cuál sea el valor de m, este término de acá siempre va a ser el módulo menor o igual, en el caso de que m sea 0, a esto. ¿Sí? Es decir, si m es negativo, acá tenemos que discutir un poquito según el signo de m, pero lo que va a pasar es que si m es negativo, entonces ambas raíces van a ser negativas. Si m es positivo, entonces ambas raíces van a ser positivas. Y si m es 0, esto va a tener una raíz doble 0. ¿Sí? Que de hecho va a ser doble y es la misma que la anterior. O sea, va a tener el polinomio de grado 3, va a tener una única raíz 0. ¿Sí? Entonces ahora con esto hagamos el estudio del signo. El estudio del signo discutido según m. Y vamos a ver que siempre terminamos teniendo, o sea, cuando yo estudio el signo me refiero a estudio del signo de la derivada, por lo tanto estudio de crecimiento de la función h, y vamos a ver que siempre tenemos un mínimo en el estudio del signo. Entonces, para ello, voy a borrar este dibujo porque la verdad que no ha sido muy ilustrativo, no aporta nada el dibujo este. Entonces, hagamos el crecimiento de h'. Según m. Hay 3 casos. ¿Sí? Caso 1, el caso más fácil de todos, es cuando m es igual a 0. Cuando m es igual a 0, lo que va a pasar es que la derivada se anula únicamente en x igual a 0, o sea, hay un único punto crítico, que es una raíz triple, digamos, una raíz que aparece 3 veces, o sea que hay un cambio de crecimiento ahí. ¿Sí? O sea, hay un cambio de signo en la derivada va a ser positiva acá y negativa acá. ¿Sí? Porque el coeficiente principal es positivo, o sea que el signo de la derivada es más menos, o sea que el crecimiento va a ser decrece, crece. Y por lo tanto, acá tenemos un mínimo relativo. Después, si m es positivo, estrictamente positivo, lo que va a pasar es que m sobre 3 más m sobre raíz de 3 claramente va a ser positivo, porque estoy sumando cosas positivas. Y la diferencia en la recta también va a ser positiva porque lo que estoy sumando es más chiquito el módulo. Lo que estoy restando, perdón, es más chiquito el módulo que esto. O sea, voy a tener una cosa así en el estudio del signo. Voy a tener el 0 acá y las otras 2 raíces acá. Y la escala está más o menos, la escala no es rigurosa, pero sí lo importante es que esté todo del mismo lado, ¿no? O sea que tengo 0, acá voy a tener el que es m sobre 3 menos, que tiene el menos, ¿sí? M sobre 2 raíz de 3, y acá voy a tener el que tiene el más, m sobre 3 más m sobre 2 raíz de 3. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tengo 3 raíces simples en la derivada, o sea, tengo 3 cambios de crecimiento. Siempre empiezo, acá estoy creciendo, porque el coeficiente principal siempre es positivo. Así que tengo que crece, que decrece, que crece y que decrece. Así que de vuelta, en 0, un mínimo. Y el caso que nos falta, que es el caso m menor a 0, más de lo mismo. M menor a 0. Tengo el 0 acá, y ahora mis raíces, lo pongo siempre en el medio, aunque desperdicie espacio por coherencia, para que siempre quede en el mismo lugar. Pero de vuelta, ahora lo que va a pasar es que cuando haga m sobre 3 menos m
sobre 2 raíz de 3, eso me va a dar negativo, claramente estoy haciendo negativo, perdón, cuando lo sume, cuando lo sume me va a dar claramente negativo, porque estoy sumando dos cosas negativas. Cuando lo reste me va a dar negativo porque este es un módulo más chiquito que este, o sea, el mismo argumento que antes, pero al revés. Y acá me va a quedar el que tiene el más, m sobre 3 más m sobre 2 raíz de 3, y acá me va a quedar el que tiene el menos. M sobre 2 raíz de 3 menos m sobre 2 raíz de 3. Lo importante que es que de vuelta el crecimiento va a ser crece, decrece, crece, decrece. Vieron que la configuración del crecimiento cambia en los casos, pero lo que a nosotros nos importaba, que era saber qué pasa en el cero, eso no cambia, siempre tengo un mínimo en cero. No importa cuál sea la recta, tanto en esta, que la vimos, por lo que vimos, como en cualquiera de las demás, siempre en cero tengo un mínimo relativo. ¿Sí? De hecho, estoy dudando de si hacerla, quiero hacer una visualización ahora, estoy dudando de si hacerla ya o hacerla después de que hayamos visto la parte B. Esta fue la parte A, constatamos que en cada recta tenemos un mínimo. ¿Sí? Y lo voy a hacer ahora la visualización. Les voy a dar una idea de por qué, a pesar de todo, no funciona el caso en R2, digamos, por qué no es un mínimo en R2. Y de paso, ya que tenemos fresquito de estudio de crecimiento, vamos a ver cómo la visualización es coherente con eso. ¿Sí? Así que, si me permiten, voy a compartir un GeoGebra. Estamos. Ahora, entonces. Y lo vamos a ver acá en tiempo real, cosa de que no nos intimide. Es más, lo hago tengo que dejar instalado, pero lo hago en el navegador justamente para ver que, bueno, ahora en un navegador, un día cualquiera, un momento cualquiera que hace un ejercicio, y lo vas a hacer en cuenta, acá tengo la visualización, pero si quieren, eso después lo vamos a ver en detalle, pero acá está toda la gráfica en R2. Si esta es la gráfica en R2, esto que está acá es la sección vertical que yo les decía, si yo muevo la recta con la que estoy cortando. Pero lo que quiero hacer ahora en realidad es una visualización más todavía en RD. De una variable, o sea, literalmente graficar la familia de funciones que tengo en esa variable. Igual está súper trancado, ¿qué le pasa? No quiere cargar. Ahí. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Definimos un parámetro en igual 0. ¿Sí? Por defecto me lo ponen entre menos 5 y 5, pero lo podemos acomodar si queremos. Y lo que voy a dibujar acá es la función pero restringida. O sea, voy a dar la fórmula de la función restringida, o sea, de la función h. ¿Sí? H de x, que va a ser igual, pues la tenemos ahí en el pizarrón, va a ser 3x a la cuarta, menos 4mx, dijimos hoy, más m cuadrado, x cuadrado. Entonces, esto es una familia de funciones. Cuando yo mueva el parámetro m, va a cambiar la función. ¿Sí? Esto es como mirar cada una de las secciones con los planos. ¿Sí? Las curvitas estas negras que se veían ahí, en vez de verlas así girando, las voy viendo directamente en una variable. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que pasa es bien coherente con lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, en el caso de m igual 0, teníamos un único punto crítico, o sea, un único lugar donde cambia el crecimiento. Que además es raíz de la función, pero eso es anecdótico. ¿Sí? Tenemos un mínimo en 0, efectivamente. Si yo pongo m positivo, fíjense que lo que sucede ahí es que... ¿Para qué pasó acá? ¿Por qué está así? ¿Hay algo que está mal en la... ¿Copiamos mal la función? 3x4 menos 4mx cubo. Ah, x cubo. No, comí un cubo, por eso no estaba andando bien. Está. X cubo. Ahora sí. M igual 0.
lo que decíamos recién. Efectivamente tenemos un único mínimo cuando n es positivo. Fíjense que aparecen otros extremos más, aparece un máximo relativo por acá, un mínimo relativo por acá, que son los famosos m sobre 3 más menos m raíz de 2, o sea, los otros cambios de crecimiento que habíamos visto. ¿Sí? Pero seguimos teniendo un mínimo en 0. Y cuando m es negativo, nos pasa lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Ahí tenemos el mínimo, el máximo, el mínimo. ¿Sí? Acá una manera como de ver, bueno, que tenemos una familia de funciones que es como es lo que obtendríamos de ir girando el plano giratorio, digamos. ¿Sí? Y me parece que es interesante porque también nos va a dar una pista de por qué, a pesar de esto, no hay un mínimo en la función de dos variables. Porque fíjense, es más, voy a hacer algo interesante. Voy a agarrar este deslizador y le voy a poner acá, un incremento chiquito, como para que podamos ver bien de a poquito qué es lo que pasa. ¿Sí? Cuando yo empiezo a mover m. ¿Sí? Vamos a moverlo despacito. Fíjense cómo los extremos que tienen en la función se van cada vez acercando más, lo cual tiene sentido si piensan cómo quedaba la expresión con m, ¿no? O sea, cuanto m se acerca cada vez más a 0, los m sobre raíz de 3 más menos m sobre 2 por raíz de 3, están cada vez apretándose más, apretándose más, apretándose más, y cuando llegan a 0, son todos 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Recuerdan que en la definición de extremo relativo siempre hay como un juego ahí de epsilon delta, ¿no? De bueno, yo tengo que poder encontrar un entornito del punto en el cual él es el más grande de todos sus vecinos. Entonces, para cualquier m que yo tenga fijo, acá en la gráfica, yo puedo encontrar el entornito. Yo estoy acá con esta función y bueno, me tomo un entornito así. ¿Sí? Y acerqué el m a 0, bueno, capaz que el entornito que tenía antes no me sirve, pero me tomo otro más chiquito. Y se sigue acercando m a 0, y ahora capaz que tengo que tomar un entorno todavía más chiquito, porque enseguida empezó a decrecer. En realidad estoy haciendo al revés. El entorno más chiquito es... No, está bien, sí es ahí. Cada vez decrece más cerca. ¿No? Entonces, lo que está pasando ahí es eso, que cuando uno trabaja restricto a una dirección, el juego ese de encontrar un entorno del punto en el cual es el más chiquito de todos, funciona para esa recta, pero cambio de recta y capaz que necesito otro entorno. Y cuando estoy trabajando en R2, que es como quien dice, tengo todas las rectas juntas, capaz que no puedo encontrar un entorno, un radio de bola, que me sirva para todo. Pero no vale eso de dado fijo, el epsilon o el delta. O sea, en el entorno nunca lo va a marcar bien Pero yo en todas las en el claro, mismo. te puede llegar a pasar que no tengas un único epsilon, un único, o delta, un único radio de entorno, para el cual la función nunca sea negativa, digamos. ¿Sí? Pues fíjate que acá, ¿no? Cuando m, obviamente tenemos algunas restricciones propias de la representación, ¿no? De la escala, de la gráfica y todo, pero lo que está pasando, si quieren volvamos al pizarrón, es que piensen qué pasa cuando, ahora que vimos la gráfica, piensen qué pasa cuando tomo m que son cada vez más cercanos a 0, cada vez más cercanos a 0. Lo que va a pasar es que estos tres puntos de acá, o estos tres, no importa, se me van a acercar cada vez más. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, eventualmente, yo voy a, este mínimo local de acá, este otro mínimo, va a estar cada vez más cerca del mínimo que 0. O sea, cada vez esa vueltita que hace mi función, la va a hacer cada vez más cerca de 0. Entonces, yo digo, trabajo en R2, ok, me tomo un epsilon. Pero vas a encontrar una recta para la cual ese epsilon no te sirve. ¿Sí? Eso es como para darnos una intuición global de lo que está pasando. A la hora de demostrar, que es la parte B que vamos a hacer ahora, no hace falta ser tan crípticos. O sea, lo podemos demostrar fácilmente de una manera concreta, y lo más lindo de todo, una manera que no involucra hallar epsilonas y bolas y cosas de esas que son antipáticas. ¿Sí? Y que tampoco implica
usar el criterio de la hessiana. De hecho, no les voy a mentir, no hice la matriz hessiana en 0,0, pero tengo la sospecha de que el criterio de la hessiana acá, no sé si clasifica. Me parece que me dejaría algo pero capaz. Porque tienen un valor propio. Porque van a tener un valor propio. A ver, ¿tienen valor propio 0? No, no tienen. No, capaz que clasifica el criterio de la hessiana así. Pero, honestamente, no quiero borrar algo que me pueda llegar a servir. No me sirve. Un pequeño consejo con respecto a la clasificación de extremos es, antes de intentar clasificar usando la matriz hessiana, siempre antes de hacer la matriz hessiana, tómense un minuto para pensar si no se les ocurre otra manera mejor de hacerlo. Esto lo digo en una especie de oda a la vagancia, del sentido de decir, la matriz hessiana capaz que la calculás y no te clasifica. Capaz que sí, pero o sea, te estás tirando a un método que puede no darte información. Entonces, siempre está bueno ver si uno puede hacer algo más ad hoc antes de hacer una matriz hessiana. Por más que en este caso justo la matriz hessiana es bastante fácil de hacer porque son polinomios, no tiene mucho misterio. Pero cuando son cosas más engorrosas como el 1e, por ejemplo, uno dice, bueno, capaz que hay que buscar otra manera. No sé, no siempre la hay. No siempre es fácil hacerlo de una manera. En este caso yo creo que sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que tendríamos que tratar de encontrar es, o sea, cuando hablábamos de los entornos, ¿no? Lo que queremos probar en el fondo ¿qué es? Es que no existe, haciendo de vuelta el dibujo inútil ese que había hecho hoy, el origen, y no sé qué es. Lo que yo quiero probar es que no existe ningún entorno, ninguna bola centrada en el origen, por más chiquita que sea, yo no puedo encontrar nunca una bola en la cual todos los puntos que están acá sean mayores o iguales que f del origen. Por cierto, f del origen es 0. O sea, yo no voy a poder encontrar nunca una bola en la cual sean todos no negativos. Sean todas, dicho al revés, o dicho igual pero con combinación. Toda bola que yo me tome va a tener algún punto cuya imagen es negativa. Eso es lo que queremos probar. Pero yo digo que no es el camino óptimo no es, para mí por lo menos, no es tanto con bolas, no explícitamente por lo menos, sino con otras curvas que no sean rectas. Sí, porque la clave está ahí, la clave está en que nosotros acercamos el origen, todo siempre por rectas, pero yo podría haber acercado el origen por cosas que no fueran rectas. Otra curva que pase por el origen. Una curva elegida convenientemente. Por ejemplo, una curva polinómica. Polinómica de grado más grande. Y ahora, entonces, miremos de vuelta a la función. Yo lo que pensaría es, bueno, yo quiero encontrar una curva, ¿sí?, que pase por el origen. ¿Por qué una curva? Porque una curva, al ser continua, al ser conexa, me va a garantizar que sí o sí se va a meter en cualquier bola. Cualquier bola que yo tenga centrada en el origen, si yo tomo una curva que pasa por el origen, va a tener que entrar a la bola. Entonces yo quiero encontrar una curva que pase por el origen y de manera tal que en algún lugar de esa curva, en particular en algún lugar cercano al origen, podría ser toda la curva o un pedacito, no importa, pero que cerca del origen me dé negativo. O sea, f respecto a esa curva me dé negativo. Y para eso miremos la expresión y pensemos que lo que tenemos es una especie de duelo, ¿no?, de un compromiso entre estos dos términos, los términos que son positivos, entonces x a la cuarta y al cuadrado siempre van a ser no negativos, en realidad, es lo que debería decir, pero bueno. Siempre van a ser no negativos, y en general van a ser positivos estrictamente, salvo que sean x e y sean 0. Y este de acá, que podría llegar a ser negativo. O no, depende del signo de y. Pero podría llegar a ser negativo. Aproximarte tipo por los y negativos y los y positivos y ver qué pasa. Aproximarme por los y negativos y los y positivos, pero... Sí, por los y positivos y por los y negativos, pero... más específicamente cómo. Pues tengo como muchas maneras. Los y negativos están acá, los y positivos acá, tengo muchas maneras posibles de aproximarme. Por ejemplo, ya nos estuvimos aproximando por rectas, y ya vimos que por rectas Con x igual 0. x igual 0,
y positivo y negativo. Lo que hago ahí es aproximarme por acá y por acá, ¿verdad? Por esta recta de acá, x igual 0 y positivo. Al revés, perdón. Mala mía, es vertical y horizontal. X igual 0, esto es x, esto es... sí, esto es x, esto es... Entonces yo me estoy acercando por x igual 0 y negativo, x igual 0 y positivo. Eso ya lo hicimos en la parte 1. Fue lo primero que hicimos, tomamos x igual 0 y calculamos el límite. Y llegamos a que nos daba un mínimo. ¿Te acordás? Pero si te acordás, hacemos de vuelta. Yo digo, bueno, me tomo esto lo voy a borrar enseguida, para un poco para levantar lo que vos dijiste. Si yo me acerco, digo, ok, tomo x igual 0, y me acerco por los y, o sea, hago tender y a 0, pero por derecha, por izquierda, o sea, por arriba y abajo, por los positivos y los negativos. El tema es que la función f, cuando x valga 0, lo que voy a tener es f de 0i, que ya habíamos visto hoy que si x vale 0, la función esta es i cuadrado. Entonces, cuando yo me acerque al origen por los i positivos, esta función va a ser positiva, y cuando me acerque al origen por los i negativos, la función también va a ser positiva, porque es i cuadrado. Siempre es positiva, no negativa. Entonces, ese acercamiento en particular no me está sirviendo. Sí, tenés razón. No me está sirviendo porque de hecho es lo mismo que habíamos dicho antes, es acercarnos por rectas. En una recta en particular. Pero ya habíamos visto que ninguna recta, o sea, ninguna recta nos va a desmentir que eso sea un mínimo. Si lo queremos desmentir, es por otro lado. Pero, yo lo que pienso es lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me tomo una curva donde algo así como, no va a ser literalmente esa, pero como concepto, algo del estilo y igual x al cuadrado. O sea, algo que tenga esa relación cuadrática entre y y x. ¿Por qué? Porque, fíjate que si yo tengo y igual x cuadrado, lo que me va a pasar es que acá, bueno, esto es un término con x de grado 4. Este de acá me quedaría otro término en x de grado 4. ¿Sí? Porque ahí es x cuadrado, o sea, me quedaría 4x cuadrado por x al cuadrado. O sea, menos 4x a la cuarta. Y acá me va a quedar y a la cuadrada, o sea, y va a ser x al cuadrado, o sea, me va a quedar x al cuadrado, que también es x a la cuarta. O sea, me quedan todos términos de grado 4. Y eso me parece que, si bien no nos resuelve el problema de una, me parece una observación interesante de hacer. Entonces, si yo tomo y igual x al cuadrado, lo que tengo es f de x y, o sea, es f de x al cuadrado. Me va a quedar 3x a la cuarta menos 4x a la cuarta más x a la cuarta. O sea, me da justo c, ¿verdad? 4x a la cuarta. O sea, es literalmente la función constante 0. O sea, tengo toda una curva ahí donde la función es 0. O sea, no le ganamos, y es como que podemos decir, bueno, este término no le ganó a estos dos, pero estuvo cerca, por lo menos no es positiva, es 0, siempre 0. Y si yo miro la restricción, vamos a ver el versículo. Yo miro la restricción de mi gráfica a esta curva, la curva y igual a x cuadrado, en toda esta curva verde la función vale 0. Pero eso no me alcanza, yo quiero que necesito que en algún lado valga negativo. O sea, querés poner tipo x a la 3 y así tener positivos y negativos. Probemos a ver qué pasa. Si ponemos, por ejemplo, x a la 3. Yo tomo x a la 3. Creo que no sirve, pero vamos a usar, pero podemos usarlo igual, porque está bueno constatar por qué no. Eso nos ayuda a encontrar el contraejemplo que estamos buscando. Si tomo y igual a x al cubo, entonces tengo f de xy, o sea, f de x al cubo, me va a quedar
3x a la cuarta, porque a la cuarta, menos 4 por x cuadrado por x al cubo, o sea, menos 4x a la 5, más y al cuadrado, pero y es x al cubo, así que me va a quedar x al cubo al cuadrado, eso es x a la sexta. Ahora bien, el problema con esto, ¿qué es? El problema con esto es que este término de acá tiene grado menor que estos dos. Entonces, cuando x esté muy cerquita de 0, que es lo que nos interesa, digamos, cuando estamos cerca del origen, cuando x sea cercano a 0, no importa que este sea 3, este sea menos 4. Este de acá le va a ganar a este, como por orden de infinitesimos. Y esa va a ser mayor. De hecho, lo digo así medio como al pasar, pero lo pueden, si quieren, pueden tranquilamente agarrar y hacer el estudio del signo de esto, el estudio del crecimiento, y ahí se van a dar cuenta. Sí, pero 3x a la cuarta menos 4x a la quinta, no sé, o sea, esto es lo mismo que decir, de hecho, no sé, que no sea tan místico. Entonces, x a la cuarta por 3 menos 4x más x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tranquilamente, fíjense el signo de esto, x a la cuarta siempre positivo. Esto de acá, como polinomio, tiene una raíz evidente 1 y la otra raíz va a ser 3. Tiene 3, esto es 9, 12, menos 12. Tiene raíces 1 y 3. Entonces, en realidad, si hacemos el estudio del signo de esta restricción de esto, visto como función de una variable, lo que nos va a pasar es que nos va a quedar, decimos 0, es raíz de orden par, 1 y 3, y me va a quedar más, menos, más, más. O sea, en un entorno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en un entornito de 0, siempre va a ser positivo. O sea, esta curva en particular no me permite encontrar tan cerca, puntos negativos tan cerca de 0 como yo quiera, que es lo que sería el objetivo. Pues estuvo bueno hacerlo, pero digamos, no es esta curva la que me sirve. ¿Y por qué no nos sirve? Bueno, porque, hablando mal y pronto, se nos fue demasiado arriba el grado de este término. O sea, si yo tomara ahora polinomios del grado mayor, y x a la cuarta, a la quinta, voy a tener el mismo problema. ¿Sí? Porque se me va a ir, cuando yo ponga y acá, o sea, esto va a seguir siendo del grado 4, y esto va a tener el grado cada vez más grande. Entonces no me va a servir. Entonces, en ese sentido, yo personalmente apostaría a ir por esta línea de acá. O sea, tratar de ajustar esto, digamos. Porque acá estuvimos bastante cerca, en realidad. Llegamos a algo donde por lo menos no era negativo, pero bueno, por lo menos tampoco era positivo, era 0. Y acá nos quedaba todo de grado 4. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo digo, bueno, voy a tratar de hacer algo no tan rígido? No. Algo no tan rígido, o sea, decir, bueno, yo dije y igual a x cuadrado, me tomé esa curva. Bueno, no voy a mirar, a veces como hicimos hoy, que no tomé una recta completa, tomé todas las rectas posibles. Acá lo mismo, vamos a hacer algo un poco más flexible. Decir, bueno, ¿qué pasa si yo me acerco por un polinomio de grado 2? Alguno. O sea, bueno, si quieren alguno, capaz que un polinomio no tan amplio, alguno que pase por el origen, alguno que tenga esta forma, que sea de la forma y igual m por x cuadrado. O sea, en el caso m igual 1 que tomamos recién, no funcionaba, pero capaz que encuentro algún m que sí me funcione. Entonces, ¿qué pasa? Si tomo y igual m por x cuadrado, lo que me va a quedar va a ser, lo escribo acá al costado y en rojo, f de xy, o sea, f de x m x cuadrado, va a ser igual a, bueno, 3x a la cuarta sigue igual, pero ahora cuando haga menos 4x cuadrado por y, me va a quedar menos 4 por x cuadrado por mx cuadrado. O sea, menos 4 m x a la cuarta.
Y cuando haga I cuadrado, me va a quedar más M cuadrado por I que dijimos que era I cuadrado, que dijimos que era X a la cuarta. O sea, sacando X a la cuarta del factor común, me queda X a la cuarta por 3 menos 4M más M cuadrado. Entonces, la pregunta que nos hacemos acá es si yo puedo encontrar algún M, o sea, algún M no deja de ser algún polinomio, ¿no? Es como agarrar y mover una parábola hasta que aparezca alguna parábola que me sirva. Cuando digo que me sirva, ¿qué es? Alguna parábola para la cual este coeficiente de acá sea negativo. Porque si este coeficiente de acá me queda negativo, entonces tengo X a la cuarta, que siempre es mayor o igual a 0, por algo negativo, me da negativo. No solamente, ya no solamente en un entornito de 0, en toda la curva, o sea, sobradísimo. Ahora la pregunta es, ¿puedo encontrar algún M para que esto me dé negativo? Dos, por ejemplo. Por ejemplo, 2. Y ya está, o sea, no hace falta hacer todo el estudio de signo ni nada, porque yo encuentre uno, ya me sirve. Y M igual 2 es una posibilidad. Fíjense que yo tomo M igual 2, me queda 3, menos 8, más 4. O sea, menos 1. Entonces, eso nos va a servir. También se voy a borrar acá abajo. Entonces, con M igual 2, igual 2, lo que tengo es f de x, 2x cuadrado, y me termina quedando menos x a la cuarta. Y esto es menor estricto que 0, si x es distinto de 0. Es decir, si yo ahora digo, bueno, esta curva de acá es la curva y igual 2x al cuadrado, digo, mirá, en toda esta curva, salvo en el origen, pero en todos los demás puntos de la curva, la función va a valor negativo. O sea que, no importa qué tan chiquita sea la bola que yo me tome, siempre se me van a estar metiendo puntos de la función valor negativo, que son los puntos de esta parábola, justamente. ¿Sí? Entonces, para concluir eso, entonces yo puedo decir, bueno, entonces no es un mínimo el origen. ¿Por qué? Porque aparecieron puntos de la función más chiquitos, o sea, cuya imagen es más chiquita que la imagen del origen, cuya imagen es más chiquita que 0. Es decir, en toda bola de radio epsilon, cualquiera sea el epsilon del origen, tengo puntos tales que, pongámosle X a los puntos, así que puntos A, tales que f de A es menor a 0. ¿Por qué 0? Porque es la imagen del origen, o sea, es la imagen contra la cual estoy comparando, la imagen de mi hipotético mínimo que no era tal. O sea que 0, 0 en realidad es un punto silla. O sea, claramente no es un máximo, porque ya vimos que por todas las rectas que me acerque se comporta como mínimo. Pero va a ser un punto silla. Y también me parece interesante hacer esto en lugar de la flexibilidad también por eso, porque acá tienen otra posible estrategia para clasificar puntos silla. No para clasificar máximos y mínimos, porque para poder decir que algo es máximo o mínimo tendrían que probar que lo es, o sea que es un máximo o un mínimo, para toda restricción de toda posible curva que pase por el punto en cuestión. Es inmanejable. O sea, es inmanejable totalmente. Pero para clasificar puntos silla, como acá, puede ser útil esto. Decir, bueno, si yo encuentro una curva que pase por el punto que estoy queriendo clasificar, y que la restricción a esa curva me dé, por ejemplo acá, me da como que tengo
un máximo relativo. Y después encontré otra curva, que son las rectas, para la cual me dio un mínimo relativo, entonces tengo punto silla. O encontré una curva para la cual tengo un punto de inflexión. Bueno, punto silla. O sea, esto nos da una herramienta para clasificar puntos, para encontrar punto silla. Que de vuelta, no depende de la matriz hessiana. Déjenme compartir de vuelta la gráfica de esta gráfica de acá. Creo que es más linda o más ilustrativa ahora que sabemos qué es lo que pasa. ¿Sí? O sea, de vuelta, yo muevo las rectas, acá se ve esa rectangular que se mueve, la misma que habíamos hecho en la otra applet, ¿sí? Que estaban dos variables. Y ya que estamos, hagamos una cosa, voy a decir, bueno, ya encontramos el 2x cuadrado, vamos a dibujarlo. Y igual 2x al cuadrado, ¿sí? Acá tengo, voy a sacar esta intersección, tengo otro plano, ahora el plano que secciona mi curva ya no es un plano vertical como eran estos, y yo antes estaba seccionando con planos verticales, no lo estaba mostrando, pero era lo que estaba haciendo. Cuando giraba cambiaba el M, giraba el plano. Ahora voy a hacer lo mismo, pero no con un plano, sino con una parábola. ¿Sí? Cuando yo lo miro desde arriba, es una parábola, la parábola y igual a x cuadrado, y si yo miro la intersección entre esta parábola y la gráfica, ahí va a aparecer el mínimo ese que teníamos en vista. Vamos a hacer entonces, es interseca, ¿cómo es esto? Es interseca, recorridos, ahí va. Plano, cuádrica, por ejemplo. Interseca, función. Objeto. Ahí ya está. Vamos a ponerle, entonces, quiero intersectar la función f con el g, que es el coso que habíamos hecho. ¿Cómo era que lo había hecho? No me acuerdo cómo era que lo había hecho esta interseca. Salí. Ahí. Interseca recorrido. Vamos a ver ese interseca recorridos. Y ahora voy a poner, hicimos ahora F, G. Y me quedó algo por el lado afuera, ¿qué pasa? Sí, me quedó algo afuera que... Bueno, no quiero sacar el cartelito este. No quiero ayuda, quiero que se vaya la ayuda. Borramos esto. Ya se quedó esto ahí, quedó un pozo colgando ahí que no sé qué era. Función multivariable. Qué lástima, lo quería hacer, no sé por qué no me está dejando. Uy, esto había podido. Bueno, esta la pude definir más bien. Pero la recta, la polígono no le gustó nada. Hubiera sido muy elocuente verlo, ya que era justo la gráfica que habíamos encontrado. Qué lástima. Pero bueno, a ver si podemos verla, aunque sea, ver visualmente la intersección. Aunque no nos la marque, yo quería que la marcara como una línea negra como hoy, pero bueno, igual la estamos viendo, ¿no? Está acá. No tengo el mouse. Y se fijan, ¿no? Es una curva que pasa por el origen, pero cuando miran la restricción solo a este polígono, fíjense que en 0 vale 0. Voy a hacer zoom. Ya tiene bastante zoom esto en realidad, pero... Y cuando me empiezo a mover por la superficie roja, se va como para abajo. O sea, acá también se ve cómo se va para abajo del plano del piso. O sea, en esa restricción tenemos un máximo local, bajo esa restricción. Pero bajo todas las rectas ya habíamos visto que teníamos un mínimo. Así que no nos estaba dejando. No va a ser ni un máximo ni un mínimo, va a ser un punto silla.
quedé re malmenada porque no me deja interceptar. Pero bueno, después lo probaré, si puedo interceptar. Esta visualización en particular está en el EVA, la pueden encontrar en el EVA. ¿Sí? En la parte de que dice recursos adicionales, o no, así, otros recursos, en la pestaña que hay materiales varios ordenados por tema, y bueno, está esta visualización. O sea, ahí pueden jugar a mover los parámetros, pueden... O sea, no esta literalmente, no esta que le acabo de modificar, sino la que no tenía las modificaciones, no le había agregado esto, pero ustedes pueden abrirla, editarla y hacer lo que quieran con ella. Pueden jugar a cambiar lo que quieran de parámetros. ¿Sí? Bien. Así que eso es una ejercicio. Y ahí probamos que no, obviamente no lo dije, pero bueno, si es un punto social, no es un mínimo relativo. Y con eso quedó probada la parte B del ejercicio. ¿Sí? Este silencio me perturba. ¿Vamos bien? ¿Entendió? Sí, bien, También. claro. Bien, bien. Pues ya a veces en clase presencial es difícil cuando la escribís la cara y la gente no sabe que nadie dice nada, pero acá es todavía más místico, es como, ¿qué está pasando? Está todo bien. Ok. Bien, y bueno, no nos queda mucho rato, pero o sea que no quiero arrancar como con algo así de cero, pero sí, si tienen alguna pregunta o alguna cosa que quieran comentar, y lo comentamos. Si no, creo que como comentario así global, que me parezca que vale la pena hacer. El ejercicio 13 me merece un pequeño comentario por el hecho de que es el único, o casi el único, creo que es el único, literalmente, ejercicio no opcional, digamos, muy práctico, en el cual están trabajando con clasificación de extremos de una función que está definida en R grande, o sea, en un R que no es R2 ni R3, no es Rn por Rn, o sea, R a la n más m. ¿Sí? ¿Por qué hay esto? Porque bueno, ahí están en un mundo donde en general la clasificación de extremos en dominios de dimensión grande es molesta porque los puntos críticos de las axianas son molestos de hallar si quieren usar ese criterio. ¿Sí? Pero mi comentario al respecto es que no cunda el pánico, en realidad el ejercicio 13, una vez que entendieron, o sea, es muy conceptual, en el sentido que si entendieron el concepto de extremo, es muy fácil de hacer. O sea, en términos de cuentas es muy fácil de hacer. ¿Sí? Porque lo que tienen en realidad que es una función que les dice, bueno, tienen, ¿qué recibe? Recibe, no lo voy a hacer, pero voy a hacer una letra porque si no estoy como hablando del aire. Pobre gente de YouTube que lo ve, no tiene el práctico la vista. ¿Sí? Yo digo un comentario breve sobre el ejercicio 13. La función que tienen, ¿qué es? La función f, que va de Rn por Rm, en R. ¿Sí? O sea, es una manera de decirlo, también podría haber dicho R a la n más m, y es lo mismo, pero para poder escribirlo de esta manera, decir, bueno, x es un vector de Rn, y es un vector de Rm, lo decimos así, y f de x, ¿qué es el producto escalar de xx menos el producto escalar de y. Mi primera sugerencia es, recuerden que el producto escalar de un vector por sí mismo es la norma al cuadrado. ¿Sí? Primera gran observación. O sea, en particular, eso quiere decir que cada uno de estos términos es siempre no negativo. O sea, es siempre positivo o cero, y se anula solamente cuando el vector x es el origen, o en el caso de esto, o cuando el vector y es el origen, en el caso de eso. ¿Okay? O sea que en realidad este ejercicio lo que les pide que es estudiar extremos relativos y absolutos. Hay varias cosas que yo creo que se pueden decir, como con una mirada un poco más conceptual, antes de calcular ningún tipo de gradiente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos decir o qué pueden decirnos así ustedes rápidamente sobre los extremos absolutos? ¿Esta función tiene extremos absolutos? ¿No tiene? Si los tiene, ¿cuáles son? ¿Tiene mínimo? ¿Tiene máximo?
Y de vuelta se te anula al menos la función en el origen. El origen se anula, ahí va. Eso es cierto. Eh, Pero Después, como son normas al cuadrado, yo creo que te restringís por x0 y te va a quedar algo positivo. Se me ocurre pensar eso. si tomo x igual 0, o sea, si tomo x, el vector, aparte de x, X, es un vector, o sea, x, tendría que ser 0, nulo. x, 0. X, 0, tomo y igual 0, o sea, claro, que, insisto, y recuerden que x y son vectores de Rn y Rm respectivamente. O sea, cuando decimos 0, por las dudas, claro, estamos hablando del vector Ahí nulo. va, vector nulo. Tomo y el vector nulo, y muevo x, y ahí lo que voy a tener es algo que me va a quedar esto, que va a ser estrictamente positivo. Bueno, Claro, estrictamente no, va a cosas ser positivas. positivo siempre, o lo negativo siempre. Hasta ahí lo que estaríamos diciendo es, bueno, en principio, el origen no va a ser un máximo. Porque hay Ahí gente va, más grande sí. que está. Y un mínimo, podría ser mínimo. Y Bueno, no porque, o sea, puede ser tan grande como quiera el módulo, ¿no? Siempre al cuadrado. Va, pienso eso. acá están, sí, está bueno lo que decís, es cierto todo lo que decís, siento que se están entreverando conceptos ahí, ¿no? Que es extremos absolutos, extremos relativos. Yo pregunté por los absolutos y en realidad acá estamos yendo más para el lado de los relativos. Por otro lado, vos sugeriste estudiar el origen, lo cual no está mal, y de hecho el origen es un punto crítico de esa función y va a ser el único punto crítico de esa función, pero todavía no lo sabemos, y en general no tiene, o sea, el hecho de que el origen sea el origen y de que la función del origen valga 0, esos dos hechos per se no le aportan ningún carácter especial al origen, Claro, no. como en términos extremos, digamos. O sea, no hay ninguna razón por la cual yo dijera, bueno, en el origen se anula la función, entonces voy a ver qué pasa ahí, si hay máximos o mínimos. Claro, como no se me No, ocurrió nada con un gradiente, una derivada parcial, es como que claro. dije, atino a mirar el origen. Pero Claro. Pero el origen le tuviste buena puntería porque el origen va a ser el punto crítico y va a ser el único, o sea, el único lugar donde te tiene sentido poner eso, es el origen, efectivamente, pero la razón es estudiar el gradiente. ¿Sí? Para estudiar el gradiente lo que les conviene, piensen que X, como está en Rn, X lo pueden escribir como coordenadas, X1, X2, Xn, y algo parecido hacen con Y, y entonces a esta función le pueden encontrar una expresión más explícita, que recuerden que acá estamos hablando del producto escalar ordinario, o sea, cuando yo digo XX, lo que estoy diciendo es X1 al cuadrado, más X2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a Xn al cuadrado. Algo parecido con I. Entonces, cuando ustedes hagan las derivadas parciales, cuando hagan la derivada, por ejemplo, con respecto a la primera coordenada, o sea, la derivada parcial con respecto a X1, lo que les va a quedar va a ser 2X1. Y nada más. Todos los demás términos se van porque todos los demás términos respecto a X1 son constantes. Y lo mismo con todas las demás derivadas parciales. O sea, van a tener n más m derivadas parciales, pero muy fáciles de hacer. Y muy fáciles de hallar las raíces de cada coordenada. Y ahí van a ver que el 0, o sea que el origen es efectivamente el único punto crítico. Pero recién ahí es cuando decimos, tiene sentido estudiar qué pasa en el origen. Yo igual quería hacer, lo mío era más todavía superficial lo que yo quería preguntar, porque yo estaba preguntando por extremos absolutos. Una vez que sabemos que el único punto crítico que hay es el origen, decimos, bueno, si hay un extremo absoluto, tiene que ser el origen, no puede ser otro. Pero yo digo que en términos que los extremos absolutos podríamos haberlos resuelto incluso antes de estudiar los puntos críticos. Porque básicamente extremos absolutos, ¿qué es? Es preguntarnos, ¿hay algún punto del dominio que tenga la imagen más grande de todas? ¿O hay algún punto del dominio que tenga la imagen más chica de todas? ¿Qué pasa cuando X, por ejemplo, el vector X es muy grande en módulo? Tan grande como yo quiera. Va a pasar, bueno, lo que va a pasar es que, recuerden que esto es la norma al cuadrado, o sea, esto es el módulo al cuadrado de X. Si yo me tomo un X que tiene una norma muy grande, esto va a ser muy grande. Y me pueden decir, bueno, pero la función también depende de Y. Ok, elíjanse Y igual 0, por ejemplo.
¿sí? Fíjense, un i que, o sea, pueden tomar i fijo y hacer moverse x. X cada vez más grande. ¿Sí? Agarran una dirección y empiezan a agrandar la norma de x, y hacen tender x a infinito, o donde quieran, y toman i igual a 0. Ahí encontrar una manera de hacer que la función crezca tanto como ustedes quieran. O sea, esta función, lo que estoy diciendo es, esta función no está acotada superiormente, pero ni ahí está acotada superiormente. Y lo mismo, pero al revés, o sea, siguiendo el mismo argumento, pero con i en vez de con x, pueden ver que la función no está acotada inferiormente, porque tomen x igual el origen, hagan crecer el módulo de i, y les va a quedar algo negativo, porque están restando el módulo de i al cuadrado. Entonces también les va a quedar, o sea, tienen cosas positivas de módulo tan grande como quieran, y tienen cosas negativas tan grande como quieran, tan grande el módulo, o sea, tan chicas como quieran. ¿Sí? O sea que la función no está acotada ni por arriba ni por abajo, ergo no va a tener extremos absolutos. ¿Sí? Otra moraleja interesante, recuerden, una función que no está acotada superiormente no puede tener máximo absoluto. Una función que no está acotada inferiormente no puede tener mínimo absoluto. ¿Sí? Eso es una manera bastante útil de descartar la existencia de máximos y mínimos. Por más que el hecho de que sí tenga una función que sí esté acotada, podría tampoco tener extremos absolutos. En eso es igual que cuando trabajábamos en R. Porque podría tener, por ejemplo, una asíntota. ¿Sí? O sea que tal, cuando quieran, después lo escriben bien ustedes, pero es eso, para ver que no tiene extremos absolutos, lo más fácil es ver que no está acotada ni superior ni inferiormente. Después para los extremos relativos hay que hilar un poco más fino, entonces ahí sí, hacen el gradiente, para eso les recomiendo escribirlo de esta manera, ¿sí? Y bueno, van a tener n más m derivadas parciales, pero todas muy sencillas. Van a ver que el origen es el único punto crítico, y cuando lo quieran clasificar, bueno, se van a dar cuenta que es un punto silla. Pero de vuelta, ¿por qué? Y en el fondo es el mismo argumento que usé recién, pero localmente alrededor de 0, ¿no? Yo digo, bueno, me puedo acercar, lo voy a dibujar como si fuera R2, por más que no es R2, es Rn y Rm, pero es difícil dibujar Rn y Rm. Así que imagínense que estos son vectores, pero yo digo, bueno, si yo me muevo, o sea, fijo el vector y como el origen, y me muevo en este entorno, la función me va a dar positiva. Si yo fijo x como el origen y me muevo en este entorno, la función me va a dar negativa. O sea que en 0, 0 van a tener un punto silla. Y ahí sí agradecemos no tener que hacer la gaussiana, porque si bien se puede hacer, porque no es difícil de generalizar, es medio incómodo, un poco aburrido escribir la matriz gaussiana de n más m por n más m dimensiones. Por más que en la práctica esa matriz va a tener entradas que serían todas 2 o 0. O sea, todo 2 en la diagonal principal. A ver, 2 y menos 2 en la diagonal principal y ceros afuera. O sea que también podrían, si quisieran, clasificarlo usando la gaussiana. Pero me parece que no vale la pena. ¿Sí? Bueno, eso. Bueno, entonces, por hoy creo que quedamos así. El viernes, yo le voy a preguntar a Marco a ver en qué andan. Ahora van a empezar con él en un ratito, a ver en qué quedan. Y si mi idea sería, de este práctico, no sé si tengo, o sea, me gustaría ver capaz que dudas que tengan o cosas que estén trancados, porque me pasa que no tengo un ejercicio de este práctico que diga, este es el que hay que hacer. Me parece que lo que hay todos más o menos son diferentes, pero no tiene mucho misterio. Si tuviéramos teórico suficiente para arrancar el práctico 2, capaz que me gustaría arrancar con un poco del práctico 2, pero bueno, eso va a depender un poco de lo que hagan con Marco. Lo que hagan con Marco hoy. Así que bueno, en principio para el viernes haríamos algo de eso. Traten de, en la medida que puedan, está bueno que traten de avanzar en el práctico. Está bueno que arrancamos relativamente tranqui con el tiempo. Entonces aprovechen eso. ¿Sí? Bueno, gracias Joaquín. Quedamos así. Voy a dejar de grabar, antes que me olvide.